Construyó torres, dirigió imperios y se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Pero lo único para lo que Donald Trump nunca estuvo preparado fue para escuchar a su hijo rezar por su alma. Lo que el chico dijo y lo que despertó en su padre cambiará para siempre la forma en que lo ves. La Casa Blanca nunca duerme del todo. Ni siquiera a la 1:43 de la madrugada. Las luces fluorescentes zumban sobre pasillos silenciosos. El clic de las botas de suela blanda de seguridad resuena sobre el mármol pulido. Y en algún lugar, alguien todavía revisa encuestas. Pero en la residencia privada, más allá de las pesadas puertas que separan al presidente del resto del mundo, hay otro tipo de silencio. No es descanso. No es paz. Es distancia. Donald Trump estaba de pie en el pasillo, con un vaso de agua lleno de hielo medio derretido, mirando una fotografía enmarcada de sí mismo durante la campaña. Sonriendo. Ambos pulgares arriba, rodeado por un mar de carteles y gorras rojas. El rostro del retrato se veía más joven. Más agudo. Más hambriento. Pero esa noche, él se sentía pesado. No cansado. Nunca admitía eso. Solo, a la espera. Melania estaba fuera del país. Un evento diplomático en Europa del Este. Ivanka, en Nueva York. Don J.R. no había enviado ni un mensaje en días. Eric había llamado esa misma mañana sobre algún negocio. Pero Trump no había prestado suficiente atención como para recordar los detalles. Y Barrón. Barrón estaba arriba, supuestamente dormido. En el último año, el chico había crecido. Más alto, más maduro de maneras que no solo tenían que ver con la estatura. Ya no discutía, no pedía mucho. Ahora simplemente asentía. Encogía los hombros. Se encerraba tras la puerta de su habitación. Después de cenar, ese era el patrón. Uno al que Trump se había acostumbrado, pero no del todo. Bebió un sorbo del vaso. El hielo tintineó suavemente, y se dio la vuelta para regresar a su despacho. Entonces lo oyó. Muy tenue. Una voz. Su primer instinto fue de irritación. ¿Alguien del personal hablando demasiado fuerte? ¿Una llamada en altavoz? Se acercó al pasillo que conducía a la habitación de Barrón. La voz de nuevo. Baja. No estaba hablando exactamente. Susurraba. Break time equals 0. 5s/. Y entonces Trump la reconoció. Era Barron. No estaba al teléfono. No estaba viendo un vídeo. Estaba rezando. La respiración de Trump se detuvo. Se quedó ahí, frente a la puerta, una mano sobre el pomo frío de bronce. Pero no la giró, no tocó, solo escuchó. Adentro, el chico estaba arrodillado junto a su cama, con las manos fuertemente entrelazadas. No como en esas fotos de campaña en iglesias. No era un acto, no era limpio, era crudo. Dios, susurró Barrón. No sé si me escuchas, pero creo que tal vez sí. Creo que todavía te importan las personas, incluso cuando ellas dejan de importarte a ti. Hubo una pausa. Los nudillos de Trump se apretaron sobre el picaporte. Sé que no se supone que pida cosas solo para mí. Así que no lo haré. Pero quiero pedir por mi papá. Otra pausa, más larga. Dice que es fuerte, pero yo no lo creo. Creo que solo está cansado. Cansado de que la gente no sepa la diferencia entre quién tiene que ser y quién realmente es. Trump miraba las vetas de madera de la puerta como si en cualquier momento fueran a derrumbarse. Por favor, dijo Barrón, casi susurrando, ayúdalo a sentirse querido. Ayúdalo a saber que no tiene que ganar siempre, que está bien perder a veces. Ser humano. Un suspiro profundo. ¿Y si se ha olvidado de cómo llorar, podrías recordárselo? Trump se alejó, silenciosamente. No porque no quisiera escuchar más, sino porque era demasiado. Porque esas palabras no eran para él, y porque tocaron algo dentro de él, algo que llevaba años dormido. Volvió a su despacho sin decir una palabra. Se sentó en el escritorio, miró al vacío. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Donald Trump sintió que algo le subía por el pecho. Y no era ira, ni ambición, ni siquiera orgullo. Era vergüenza. A la mañana siguiente,
el presidente no hizo su llamada habitual a su equipo de comunicación. Se saltó la actualización de Fox News. Y cuando Marcus entró con el informe de inteligencia diario, Trump lo rechazó con un gesto de la mano. Más tarde, en su lugar, abrió el cajón inferior de su escritorio. Dentro, había un pequeño libro encuadernado en cuero que su madre le había regalado hacía años. Una Biblia, envejecida y rígida por el paso del tiempo. Con una dedicatoria escrita en una cursiva desvanecida. Para Donald, que nunca olvides de dónde viene la verdadera fuerza. Con amor, mamá. No la había abierto en años. Tal vez décadas. La abrió al azar, sin buscar ninguna página en particular. Sus ojos se posaron sobre un pasaje de la segunda carta a los Corintios. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Debilidad? Odiaba esa palabra. Había construido su vida entera huyendo de ella, desafiándola, esquivando cualquier cosa que lo hiciera parecer menos. Y sin embargo, la noche anterior, su hijo no había pedido nada, excepto que su padre se permitiera sentir de nuevo. A la hora del almuerzo, se reunió con un asistente en el salón oeste. El asistente empezó a hablar sobre índices de aprobación. Trump lo interrumpió. ¿Qué come Barron cuando yo no estoy? El asistente parpadeó. ¿Se refiere a si come con el personal? ¿Solo? ¿Quién habla con él? No, no estoy seguro, señor. Averigualo. Esa noche, Trump pidió a la cocina que prepararan 2 platos de lo que fuera que Barron estuviera cenando. Subió a su habitación y tocó la puerta, lo cual era raro. Barron abrió con los audífonos puestos. Oh, dijo, sorprendido. ¿Te importa si ceno contigo? Baron dudó. ¿Para qué? Para cenar. El chico se hizo a un lado. Se sentaron en el sofá. Comieron en silencio durante un rato. No era incómodo, solo tranquilo. Después de unos bocados, Trump dijo, ¿tú rezas antes de cenar? Barron lo miró de reojo. A veces. Trump es sencillo. Yo también lo hacía, dijo. Cuando tenía tu edad. Mi madre nos obligaba. Barron sonrió un poco. Trump se aclaró la garganta. ¿Hablas mucho con Dios? A veces. Anoche, comenzó Trump, y luego se detuvo. Una larga pausa. Barron levantó la vista. ¿Me escuchas? Trump asintió lentamente. No fue mi intención. Iba pasando por ahí. Barron permaneció en silencio. Cuidado. No sabía que te sentías así, añadió Trump. Otro silencio. Hasta que finalmente Barron dijo, ¿nunca preguntaste? Trump no respondió de inmediato. No se puso a la defensiva. No levantó la voz. Simplemente miró hacia su regazo y murmuró, casi imperceptible. ¿Tú crees que soy fuerte? Creo que estás cansado, respondió Barron. Y solo. Trump volvió a asentir. Luego susurró. Yo también. Esa noche se sentó solo en la oficina oval. Las luces estaban tenues. El personal se había ido. Y por primera vez en años, cerró la puerta, se sentó en el suelo. Y rezó. No con elocuencia. No con confianza. Solo con honestidad. Yo tampoco sé si me escuchas, dijo. Pero creo que tal vez sí. Y creo que olvidé lo que significa ser fuerte. Su voz se quebró, pero continuó. Donald Trump no era un hombre acostumbrado al silencio. Su mundo siempre estuvo lleno de ruido. Aviones, salas de juntas, titulares, aplausos, críticas, cánticos, entrevistas. Incluso sus pensamientos llegaban como órdenes de mando. Afilados, exigentes, fuertes. Pero después de escuchar la oración de Barron, algo en él comenzó a cambiar. Silenciosamente, de forma imperceptible. Y se notó, primero, en las cosas que no dijo. En la reunión de seguridad de la mañana, Trump no lanzó su acostumbrado bombardeo de sarcasmos ni preguntas punzantes. Simplemente escuchó. Solo hizo una pregunta. ¿Cuál es la situación de los civiles en las zonas de conflicto? Algo que su equipo no esperaba. Algo inusualmente humano. Marcus, su jefe de gabinete, alzó una ceja, sorprendido, pero no dijo nada. A la hora del almuerzo, Trump regresó a su estudio privado. Los asistentes le llevaron su comida rápida favorita, pero apenas la tocó.
En su lugar, abrió de nuevo la Biblia encuadernada en cuero, la de la dedicatoria de su madre. Pasó los dedos por las palabras de la portada interior como si fueran algo sagrado. Luego buscó el libro de los Salmos. Leyó unas líneas. Después se detuvo. Cerró el libro lentamente. Su reflejo en la ventana mostraba a un hombre que, aunque fuera ligeramente, parecía menos seguro que el que aparecía en los titulares del día anterior. Esa tarde, Barrón entró en su despacho. No porque lo hubieran llamado, sino porque los guardias le dijeron que su padre quería verlo cuando tuviera un momento. Era raro. Cuando Barrón entró, Trump estaba frente a un recorte de periódico enmarcado de 1,983. La ceremonia de inicio de obra de la Trump Tower. Cabello perfecto. Sonrisa impeccable. Era más joven entonces, murmuró Trump. Barrón lo miró de reojo. Sí. Trump lo observó. ¿Lo decías en serio? Lo que dijiste en tu oración. Barron parpadeó. ¿Todo? Trump asintió con lentitud. Barrón se sentó, cruzando una pierna sobre la otra. ¿Me equivoco? Preguntó. No, respondió Trump en voz baja. Eso es lo peor. Hablaron. No mucho, pero más de lo habitual. Trump no dio sermones. No regañó. Escuchó. Cuando Barrón mencionó que a veces extrañaba a su madre, que echaba de menos tenerlos a ambos en la mesa al mismo tiempo, Trump asintió y dijo, yo también. Cuando Barrón preguntó si siempre había querido ser presidente, Trump dudó. No, admitió. Quería ser recordado. Barrón se inclinó hacia adelante. ¿Y lo está haciendo? No lo sé todavía. Esa noche, Trump canceló una aparición programada en Fox News. No dio explicaciones. Se quedó en casa, caminó por los pasillos de la residencia y se detuvo frente a los retratos familiares que decoraban la escalera. Se quedó mirando una foto donde sostenía a un joven Barrón en la playa. Sus brazos más bronceados, sus ojos más claros. Sintió que algo se quebraba en su pecho. No era dolor, era algo más suave. Tal vez nostalgia o arrepentimiento. No huyó de ello. Lo dejó estar. Al día siguiente, Trump pidió a Marcus que agendara una reunión privada con el capellán de la Casa Blanca. Sin prensa, añadió. Y no quiero cámaras husmeando. Marcus parpadeó. ¿Puedo preguntar por qué? No, respondió Trump. Y tras una pausa, añadió. Pero no es por imagen. Es personal. Break time equals 0. 5s/. El capellán era un hombre sereno, de unos 60 años. Vestía trajes sencillos. Hablaba con la suavidad de quien ha visto más dolor que poder. Se sentaron en el jardín de las rosas, bajo una gran sombrilla. Trump no dijo mucho al principio. Luego preguntó, ¿la gente cambia? El capellán sonrió con gentileza. Solo cuando dejan entrar algo más grande que ellos mismos. Trump tamborileó los dedos sobre la mesa. ¿Y si has construido toda tu vida evitando precisamente eso? Entonces se necesita más valor, respondió el capellán. Pero la puerta sigue abierta. Trump sintió. Miró hacia abajo. ¿Usted reza, señor presidente? Trump miró sus manos. Antes repetía cosas, dijo. Cuando era niño, mi madre nos hacía rezar por las noches. Pero no sé si alguna vez lo hice con intención. ¿Y ahora? Trump dudó. Anoche, sí lo hice. Más tarde, en la privacidad de su habitación, Trump abrió un cajón y sacó una libreta en blanco. Empezó a escribir algo, despacito, con más esfuerzo de lo habitual. No era un discurso, ni un tuit, era una carta, para Barrón. Ves más de lo que imaginaba, y me recordaste algo que tenía miedo de aceptar, que la fortaleza no es lo mismo que el ruido. No soy bueno con las cosas silenciosas, pero quiero intentarlo. Gracias por creer en alguien que había olvidado cómo escuchar. Dobló el papel, lo metió en un sobre. No se lo entregó directamente a Barrón. Lo dejó esa noche en su mesita de noche, mientras dormía. Como una oración. Invisible, pero con intención. Donald Trump no planeaba cambiar. No al principio, ni siquiera después de oír a su hijo rezar por él a través de una puerta cerrada. Pero ese momento no se desvaneció. Lo seguía. Como un susurro en el pasillo. Como un peso que había olvidado que estaba cargando. Algo estaba cambiando. No en su estrategia, sino en su alma. Y no sabía muy bien qué hacer con eso.
Al día siguiente, hizo una llamada poco común a su hermana Marianne. No hablaban desde hacía casi 6 meses. Con los años, las conversaciones se habían vuelto breves, más formales, más fingidas. Pero algo dentro de él necesitaba oír la voz de alguien que lo conoció cuando aún era solo Danny de Queens. Ella contestó con sorpresa. Bueno, dijo con ironía, o el mercado se está desplomando, o finalmente te cansaste del filete. Solo estoy llamando para ver cómo estás, respondió Trump. ¿Es tan sorprendente? Marianne hizo una pausa. Es inesperado, dijo con sinceridad. Pero bienvenido. Hablaron durante casi 30 minutos. Sin titulares. Sin frases preparadas. Solo recuerdos. Le preguntó por su madre. ¿Qué pensaría de mí ahora? Marianne no respondió de inmediato. Estaría orgullosa de tu lucha, dijo al fin. Pero se preocuparía por tu corazón. Trump no respondió. Solía sentarse al borde de tu cama por las noches, añadió Marianne. ¿Te acuerdas? Trump parpadeó. Siempre estaba dormido cuando venía. No, dijo ella con dulzura. Solo fingías estarlo. Esa tarde, Trump se encontró caminando solo por el sendero del jardín trasero de la Casa Blanca. Se detuvo bajo un árbol de magnolia en flor, y por razones que no supo explicar, susurró en voz alta. ¿Estás escuchando ahora? Miró hacia el cielo oscuro, sin esperar una respuesta, solo queriendo ser escuchado. Dentro de la casa, Barron encontró la carta que su padre había dejado la noche anterior en la mesita de noche. La leyó una vez, luego otra. Después la dobló cuidadosamente, y la guardó dentro de un libro de su estantería. No corrió a enseñársela a su padre. No la publicó en redes. Ni siquiera la mencionó durante el desayuno. Pero cuando Trump entró en la habitación a la mañana siguiente, Barron levantó la vista de su cereal y dijo, "Bees believe now." Trump sonrió de lado. No, no lo hice. Barron lo miró divertido. Sí lo hiciste. Y por primera vez en meses, los dos rieron juntos. De verdad, como si compartieran algo más que sangre. Como si compartieran algo más profundo. Más tarde esa semana, Trump celebró una pequeña reunión a puerta cerrada con veteranos militares y sus familias. Normalmente, esos encuentros eran puramente ceremoniales. Fotos, apretones de manos, algunas palabras desde el atril. Pero esta vez, pidió que todos se sentaran. Y escuchó. Una mujer habló sobre la pérdida de su esposo, quien se había quitado la vida tras su tercer despliegue. Trump preguntó su nombre 2 veces. Lo dijo en voz alta. Lo anotó en una pequeña libreta que no había usado desde la campaña. Otro hombre habló sobre perder una pierna en Irak. Todavía camino en sueños con ambos pies, dijo. Trump asintió lentamente. Esa es una maldita buena frase, respondió. Cuando el evento terminó, no se apresuró a salir. Se quedó. Se sentó en una esquina de la sala mientras los demás conversaban. Profundamente pensativo. Un asistente le preguntó si todo estaba bien. Trump hizo un gesto con la mano. Mejor que bien. Solo estoy recordando cómo escuchar. Esa noche, volvió a visitar la habitación de Barron. El chico estaba leyendo. Trump tocó la puerta una vez. ¿Estás rezando otra vez? Preguntó. Barron levantó la vista. ¿Estás espiando otra vez? Trump sonrió. Pensé que tal vez podríamos rezar juntos esta vez. Barron parpadeó. ¿En serio? Trump asintió. ¿En serio? Se arrodillaron junto a la cama. Torpes al principio. Trump se aclaró la garganta. Empieza tú. Barron cerró los ojos. Gracias por hoy. Y gracias porque mi papá está intentando. Por favor, ayúdalo a seguir intentando, incluso cuando sea difícil. Y gracias porque tiene el valor de intentarlo delante de mí. Trump tragó saliva, con esfuerzo. Luego añadió. Suavemente. Y gracias por mi hijo, por su honestidad, y por no rendirse conmigo, ni siquiera cuando lo merecía. Siguió un largo silencio. Barron susurró. Amén. Trump lo repitió casi inaudible. Amén. Cuando volvió a su estudio, Trump se sentó en el escritorio y volvió a mirar la foto de 1983. Después la volteó boca abajo. Sacó una hoja nueva del bloc de notas y empezó a escribir algo distinto. Una carta, pero esta vez no era para Barron. Era para alguien con quien no había hablado en años.
Su hermano, Fred. Fred había muerto décadas atrás, perdido en una batalla contra las adicciones y los demonios internos, que Donald nunca supo cómo enfrentar. La carta no sería enviada. No era para nadie más. Era su forma de hablarle al silencio. No te entendía en aquel entonces, escribió. Pero creo que empiezo a entender ahora. Ojalá pudiera retroceder el tiempo. Ojalá hubiera rezado contigo como ahora mi hijo reza por mí. No sabía cómo era el amor cuando venía en silencio. Ahora sí. Lo siento. Dobló la carta. La metió en la parte trasera de la Biblia. La cerró con suavidad. Y se quedó allí sentado, en el silencio. Un silencio al que ya no le tenía miedo. El viernes siguiente, Barron tenía previsto regresar a Nueva York para pasar el fin de semana con su madre. Pero esa mañana, Trump cambió los planes. Llamó a su jefe de gabinete y canceló todo en su agenda. Sin reuniones, sin prensa, sin informes, solo una línea enviada por los canales privados de seguridad. Telepress estarán apagadas durante 36 horas. Sin detalles de ubicación, sin fotos. Luego caminó por el pasillo hacia la habitación de Barron. Tocó con suavidad y abrió la puerta. Barron levantó la vista de su portátil, sorprendido. ¿Va, hiciste las maletas?, preguntó Trump. Pensé que mamá. Ella sigue en Nueva York. Pero pensé que tal vez podríamos hacer un pequeño viaje primero. Solo nosotros dos. Barron ladeó la cabeza. ¿A dónde? Trump dudó. Y luego ofreció una sonrisa extraña. Ya verás. 3 horas después, un SUV negro se alejó de la Casa Blanca. Sin banderas, sin escolta, sin fanfarria. Solo padre e hijo, sentados uno al lado del otro en el asiento trasero. Barron no hizo muchas preguntas. Simplemente observó pasar los letreros de la carretera. Mientras la ciudad quedaba atrás, el cielo se abría, ancho y azul, y el verde del campo se extendía en todas direcciones. Pasó 1 hora. Luego 2, luego 3. Finalmente, el conductor se desvió de la autopista y entró en una calle tranquila en Jamaica Estates, Queens. Barron se inclinó hacia adelante. Espera, ¿aquí es donde creciste? Trump sintió lentamente. El coche se detuvo frente a una modesta casa de ladrillo de 2 pisos. Su antiguo hogar, el que no había cambiado mucho desde 1954. Salió del auto y la observó durante un largo rato antes de decir nada. Solía escaparme por esa ventana. Cuando no quería ir a la iglesia, murmuró. Barron alzó una ceja. ¿Y te atraparon? Una vez, admitió Trump. Mi madre no dijo nada. Solo me entregó la Biblia y dijo, si vas a faltar a la iglesia, al menos habla tú mismo con Dios. Barron se rió. Siempre supo cómo hacer sentir culpa con elegancia. Se quedaron en silencio unos minutos. Luego, Trump señaló la acera. Solía sentarme justo ahí con tu tío Fred. Tenía una armónica. La tocaba fatal. Me volvía loco. ¿Lo querías?, preguntó Barron. Trump bajó la mirada. No sabía cómo. Siguieron caminando por la calle. En un momento, pasaron frente a la antigua iglesia presbiteriana. Las puertas estaban cerradas, pero el edificio seguía igual que Trump lo recordaba. Ladrillo rojo. Enredaderas trepando por las vidrieras, como si aún intentaran alcanzar el cielo. Se detuvo en los escalones del frente, una mano apoyada en el pasamanos. Me bautizaron aquí, dijo, pero no recuerdo el sermón. ¿Y qué recuerdas?, preguntó Barron. Trump guardó silencio. Luego dijo, los zapatos. ¿Zapatos? Los de mi padre. Estaban lustrados, brillantes. No podía dejar de mirarlos en vez del predicador. Barron asintió, sin saber muy bien qué responder. Siguieron caminando. Eventualmente llegaron a un pequeño restaurante, uno de los pocos lugares de la infancia de Trump que seguía abierto. Señaló un bus junto a la ventana. Vamos. Se sentaron, y durante un rato no hablaron de política, ni de fe, ni de legado. Solo pidieron sándwiches de queso y malteadas, como personas, no como titulares de prensa. Después del almuerzo, Trump llevó a Barron al cementerio. El conductor se quedó en el auto. Padre e hijo se pararon juntos ante la tumba de Mary Ann MacLeod Trump, la madre de Donald. La lápida estaba limpia, el césped recién cortado,
Barrón miró hacia abajo. Luego levantó la vista hacia su padre. ¿Lo hablaste? Preguntó. Trump aclaró la garganta. Lo hice una vez, después de ganar. ¿Y ahora? Trump dudó. Y luego se arrodilló. Barrón lo observó, sin estar seguro de lo que estaba presenciando. Trump apoyó una mano sobre la lápida. Y susurró. Creo que olvidé cómo ser pequeño. Pero lo estoy recordando ahora. Escuché tu voz en la de mi hijo. Te habría gustado. Break time equals 0. 5s/. Barrón se quedó inmóvil. Y por primera vez en su vida, vio a su padre secarse una lágrima. En completo silencio. Nadie lo grabó. Nadie lo sabría jamás. Pero sucedió. Y eso bastó. Esa noche, regresaron a Washington. Ningún titular estalló al día siguiente. No hubo filtraciones a la prensa. Pero algo había cambiado entre ellos. Ese domingo, Barrón preguntó si podían ir juntos a la iglesia. Trump se quedó quieto un segundo. Y luego sonrió. Solo si me dejas elegir el himno. Barrón levantó una ceja. ¿Tú no conoces ningún himno? Entonces me inventaré uno. Y por primera vez en mucho tiempo, se rieron, no como presidente e hijo, sino como dos personas que compartían algo más que sangre. Algo más profundo. Habían pasado 3 semanas desde que Donald Trump escuchó a su hijo rezar. 3 semanas desde que ese momento en el pasillo quebró algo dentro de él. 3 semanas desde que las paredes empezaron a moverse. No por fuera, sino por dentro. Pero el cambio, Trump había aprendido. No hace anuncios. No llega con tweets. Ni con noticias de última hora. Ni con discursos estruendosos. Llega en silencio. Y por primera vez en su vida, le dio la bienvenida. La mañana del Día Nacional de Oración. La Casa Blanca estaba llena del bullicio habitual. El personal repasaba protocolos. Los asistentes corrían para preparar discursos. Y seguridad informaba a la prensa en los jardines. Pero dentro de la residencia privada, el presidente de los Estados Unidos estaba solo frente al espejo. Ajustó su corbata. Y luego se miró. De verdad se miró. Y se hizo la única pregunta que no se había hecho en años. ¿En qué crees, Donald? El reflejo no respondió. Pero una voz surgió desde la memoria. Ayúdalo a saber que, aunque el mundo solo vea poder, yo aún veo a una persona que solo quiere paz. Tomó el papel que había sobre su escritorio. Sus declaraciones preparadas. Pulidas, revisadas, aprobadas. Lo dobló una vez. Y lo dejó a un lado. El jardín estaba lleno de dignatarios, pastores, líderes comunitarios y prensa. Las sillas brillaban blancas bajo el sol. Banderas americanas enmarcaban el escenario. Una expectativa silenciosa flotaba en el aire. Cuando Trump subió al podio, nadie sabía qué versión de él iban a ver. ¿El showman confiado? ¿El torbellino político? ¿El impredecible? En cambio, vieron otra cosa. A un hombre que se detuvo. Miró al público y no dijo nada. No al principio. Solo respiró. Y entonces comenzó. Hace unas semanas, escuché algo que no estaba destinado a mí. No era escandaloso. No era estratégico. Era mi hijo, rezando por mí. Un silencio atónito cayó sobre el jardín. No pedía cosas. No rogaba aprobación. Le pedía a Dios que me ayudara. A ser humano. Eso no es algo que pensé que necesitaría ayuda para hacer. He pasado la mayor parte de mi vida intentando ganar. Tómala. Construir. Pero en algún punto del camino, creo que olvidé algo. Uno no construye un legado con torres. Se construye con las personas que todavía creen en ti. Incluso cuando tú dejas de creer en ti mismo. Las cámaras hicieron clic. Los reporteros quedaron inmóviles. Algunos asistentes se miraron entre sí, con la boca entreabierta. Trump continuó. Así que hoy no voy a pedir aplausos. No haré promesas. Solo diré esto. Estoy aprendiendo a rezar de nuevo. Y no del tipo ruidoso, sino del que se susurra cuando nadie escucha. Del que empieza con silencio. Miró al público. Este país no necesita más gritos. Necesita más oídos. Más hijos que recen por sus padres. Y más padres que aprendan a quedarse quietos. El tiempo suficiente para escucharlos. Se alejó del podio. Sin crescendo. Sin himno. Solo verdad. La clase de verdad que nos sale en portada. Pero que cambia una vida. Esa misma noche,
dentro de la Casa Blanca. Barrón encontró a su padre sentado en el balcón Truman con 2 tazas de chocolate caliente. Una para él, otra para su hijo. No hubo palabras, solo una sonrisa suave y un gesto con la cabeza para invitarlo a sentarse. Se sentaron juntos bajo la luz que se desvanecía. Mirando el césped, Barrón rompió el silencio. ¿De verdad hablaste de mí hoy? Trump lo miró. Lo hice. ¿Estabas nervioso? Trump se rió. Terrific do. Barrón sorbió su chocolate caliente. ¿Resist? Justo antes de subir al escenario. ¿Y qué dijiste? Trump pensó un momento. Dije, déjame hablar como el chico que me recordó como. Barrón sonrió. Trump lo miró y le preguntó, ¿todavía rezas por mí? Cada noche, dijo Barrón. ¿Incluso cuando no te oigo? Trump sintió. Luego, tras una pausa, preguntó, ¿me enseñarías a hacerlo bien? Barrón levantó la mirada, con los ojos suaves. Claro, ya empezaste. A la mañana siguiente, ningún titular capturó la historia real. Pero algo en el ala oeste era distinto. Trump caminaba más despacio. Escuchaba más tiempo. Interrumpía menos. Le preguntó a uno de sus asistentes si aún había una capilla en los terrenos, abierta al público. Más tarde ese día, dejó una nota escrita a mano sobre el escritorio de Barrón. Puede que nunca sea perfecto, pero si Dios escucha oraciones como las tuyas, tal vez aún haya esperanza para tipos como yo.